Manuel Beltrán, un arquitecto de 52 años, especializado en restauraciones históricas, examinaba el plano del Instituto Cervantes aquella húmeda mañana del 17 de octubre de 2024. El contrato para la revitalización del antiguo internado era el más grande de su carrera. El edificio, con sus 150 años de antigüedad, prometía desafíos estructurales. Trazó con el dedo una línea en el mapa. Allí, en el ático, un espacio parecía no tener correspondencia con la arquitectura exterior. Fewens, cuando sus ojos, acostumbrados a encontrar anomalías en construcciones antiguas, notaron algo extraño en la pared interna de lo que había sido el dormitorio número 7. Un tramo del yeso parecía más nuevo, un parche burdo que desentonaba con el resto de la mampostería desgastada. Manuel se acercó, pasando la mano por la superficie. Había una vibración hueca. Llamó a su equipo, un grupo de jóvenes ingenieros y albañiles. Al principio, pensaron que sería solo un antiguo conducto de ventilación obstruido o una reparación. Pero cuando el albañil, siguiendo las instrucciones de Manuel, comenzó a golpear la pared con un martillo, el yeso cedió con inesperada facilidad, revelando un vacío. El polvo se levantó en el aire, mezclándose con el olor a moho y algo más antiguo, casi metálico. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, Manuel apuntó la linterna de su teléfono dentro. Lo que vio le hizo sentir un escalofrío. Lo que se había encontrado estaba oculto allí desde hacía 29 años. La humedad y el tiempo habían corroído parte del contenido, pero la forma general era inconfundible. Había una serie de objetos dispuestos, casi como una cápsula del tiempo macabra. Ropa vieja, mochilas empolvadas, y lo más inquietante, un conjunto de dibujos y símbolos grabados en la pared de la pequeña habitación revelada. Este descubrimiento alteraría para siempre la naturaleza de un misterio que había atormentado a la nación durante casi 3 décadas. Manuel Beltrán no tenía idea de que aquella mañana de trabajo se convertiría en el día más perturbador de su vida profesional. Lo que estaba a punto de desenterrarse había permanecido oculto durante 29 años, esperando este momento. En pocos minutos, un secreto de casi 3 décadas sería finalmente expuesto. El Instituto Cervantes nunca volvería a ser él mismo después de aquel descubrimiento. Era el otoño de 1995. El Instituto Cervantes, un internado de prestigio anidado en las colinas de Segovia, era conocido por su excelencia académica y su rigurosa disciplina. Jóvenes de familias influyentes de toda España y de algunos países de América Latina eran enviados allí. La institución prometía transformar adolescentes inquietos en líderes cultos y responsables. Sus pasillos, antes repletos de ecos, de risas juveniles y murmullos de estudios nocturnos, pronto serían tomados por un silencio pesado y siniestro. 8 estudiantes han 8 nombres grabados en la memoria colectiva de España. Javier Alcántara, de 17 años, el líder natural del grupo, con un futuro prometedor en el derecho. Sofía Vargas, de 16 años, la artista silenciosa, cuyo cuaderno de bocetos nunca se separaba de ella. Carlos Ruiz, de 15 años, el genio de las matemáticas, con una timidez casi patológica. Laura Jiménez, de 14 años, la rebelde con una sonrisa contagiosa y un secreto en sus ojos. Miguel Torres, de 17 años, el de siempre sonriente. Ana López, de 15 años, la lectora voraz que soñaba con ser escritora. Pablo Morales, de 16 años, el soñador, que hablaba de explorar el mundo. Y Eva Delgado, de 14 años, la más joven, con una curiosidad insaciable y un espíritu aventurero. Todos tenían sueños, ambiciones y toda una vida por delante. La noche del 15 de octubre de 1995 comenzó como cualquier otra. La rutina del internado era implacable. Cena a las 7, estudio obligatorio de 8 a 10 y silencio total en los dormitorios a partir de las 11. Los monitores, estudiantes mayores y profesores patrullaban los pasillos. Aquella noche, una tormenta de otoño azotaba las ventanas del viejo edificio, con vientos aullantes y una lluvia incesante. Era el tipo de noche que incentivaba las historias de fantasmas y la unión clandestina de los alumnos en grupos para compartir secretos y risas bajas. Muchos contaron más tarde que oyeron ruidos extraños provenientes de los pasillos del ático, pero nadie le dio importancia, atribuyéndolos al viento o a las viejas tablas del suelo que crujían. A la mañana siguiente,
La ausencia fue notada durante el pase de lista matutino. 8 sillas vacías en el comedor. El director, el señor Ricardo Beltrán, un hombre austero y de pocas palabras, inicialmente pensó en una broma o una fuga planeada. Escaparse del Instituto Cervantes era algo inédito, pero no imposible. El pánico solo se instaló cuando se revisaron las habitaciones de los alumnos. Las camas estaban hechas, como si hubieran dormido en ellas. Sus objetos personales más valiosos, como joyas y dinero, estaban intactos. Parecía que habían salido a una actividad y simplemente no habían regresado. La búsqueda inicial fue frenética y desorganizada. Profesores y personal registraron los jardines, los edificios anexos e incluso el bosque circundante. La policía fue alertada solo por la tarde, después de la insistencia de algunos profesores más preocupados. La tormenta del día anterior había borrado cualquier rastro visible, y la falta de testigos hizo que la investigación comenzara con una desventaja terrible. Los padres fueron informados, y la noticia se extendió como un incendio. Elmst, de aquellos 8 niños desaparecidos, bajo la custodia de una institución tan respetada, se convirtió en un escándalo nacional. No se encontró ninguna pista concreta, ningún pedido de rescate, ninguna evidencia de allanamiento, solo el vacío. 8 jóvenes simplemente se habían evaporado en el aire. Los años se arrastraron, transformando el choque inicial en un dolor crónico y finalmente en un recuerdo susurrado. La desaparición de los 8 estudiantes en el Instituto Cervantes se convirtió en una leyenda urbana, una sombría advertencia contada a los nuevos alumnos. Los medios, que inicialmente cubrieron el caso con fervor, poco a poco perdieron interés, reemplazando los titulares por nuevas tragedias y escándalos. Las familias de los desaparecidos, sin embargo, nunca se rindieron. Formaron un comité, contrataron detectives privados y presionaron a las autoridades. Pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. La esperanza disminuía con cada año que pasaba. El Instituto Cervantes, que alguna vez fue un faro de excelencia educativa, quedó manchado por la tragedia. Las matriculaciones cayeron drásticamente. El director, el señor Ricardo Beltrán, un hombre que parecía haber envejecido 20 años en solo unos meses, enfrentó una presión insoportable. Él siempre mantuvo la postura de que los alumnos habían huido, quizás por algún juego adolescente o un pacto tonto. Sin embargo, su voz vacilante y su mirada esquiva, para muchos, delataban una verdad oculta, una que él se esforzaba por mantener enterrada. Lo que nadie sabía era que el señor Beltrán poseía un conocimiento parcial de lo que realmente había sucedido aquella noche lluviosa. Había sido informado por uno de sus monitores, un estudiante leal y de confianza llamado Gabriel Navarro, sobre la existencia de un grupo secreto dentro del internado. Un grupo de alumnos mayores, hijos de familias extremadamente influyentes, que se autodenominaban la Orden del Cuervo. Se reunían en secreto, practicando rituales extraños y explotando la curiosidad de los alumnos más jóvenes, bajo el pretexto de iluminación o conocimiento oculto. Los 8 estudiantes desaparecidos, en su búsqueda de aventura y un sentido de pertenencia, habían sido atraídos a la Orden del Cuervo. Participaron en algunas reuniones secretas, realizadas en el ático del internado, donde los miembros de la Orden juraban lealtad y realizaban pruebas de valor. La noche de la desaparición iba a ser la prueba final para los 8 nuevos reclutas. Gabriel Navarro, el monitor, había alertado al director Beltrán sobre los riesgos de estas actividades, pero el director, temeroso de involucrar a los hijos de personas tan poderosas, dudó en acción. Temía las repercusiones, la caída de su propia reputación y la ruina financiera del instituto. Sin embargo, aquella noche específica, la prueba du valor salió terriblemente mal. Los miembros más antiguos de la Orden habían preparado una especie de juego de escondite en túneles secretos bajo el internado. Esos túneles, parte de un antiguo sistema de almacenamiento y escape de la época de la Guerra Civil Española, eran conocidos solo por unos pocos empleados y por la propia Orden. Los 8 estudiantes fueron instruidos para encontrar una salida secreta en medio de la oscuridad, siguiendo pistas y superando pequeños desafíos. El plan era que reaparecieran al día siguiente, emergiendo de los túneles como miembros plenos de la Orden, creando un misterio temporal que solo los iniciados entenderían. Lo que la Orden del Cuervo no previó fue que la tormenta de aquella noche provocaría un derrumbe en una sección inestable de los túneles. La entrada principal del túnel, utilizada por los alumnos para entrar al juego, quedó bloqueada. Las salidas de emergencia, que el director Beltrán
había creído que estaban seguras. También fueron afectadas o estaban sin señalización debido a la negligencia. Los gritos de los 8 jóvenes, atrapados en la oscuridad y el miedo, fueron ahogados por el rugido del viento y la lluvia. Los miembros mayores de la orden, aterrorizados por la catástrofe, entraron en pánico. No sabían cómo reaccionar. Eran solo adolescentes que habían jugado con algo mucho más grande de lo que. El director Beltrán, al ser informado de la extensión del desastre por Gabriel, quien había logrado escapar por poco del colapso, quedó horrorizado. Vio su vida y la reputación del instituto desmoronarse. Los padres de los miembros de la Orden del Cuervo, al enterarse de los túneles y la participación de sus hijos, usaron su vasta influencia para encubrir el incidente. Silenciaron a la policía, manipularon a la prensa y amenazaron a cualquiera que se atreviera a hablar. El director fue coaccionado. Se vio obligado a guardar el secreto para proteger a todos, incluyéndose a sí mismo y a la institución que tanto amaba. La verdad sobre lo que le sucedió a los 8 estudiantes fue enterrada, así como los túneles, sellados con hormigón y piedra. El Instituto Cervantes pasó a cargar el peso de un secreto sombrío, un misterio que se convirtió en una tumba para la verdad y para la esperanza de muchas familias. La culpa carcomió el alma de Ricardo Beltrán, pero el miedo era. Mayo era en Gabriel Navarro, ahora de 47 años, era un hombre destrozado. Sus cabellos, antes oscuros, estaban salpicados de canas. Sus ojos, antes llenos de vida, cargaban el peso de un secreto que lo había atormentado durante casi 3 décadas. Trabajaba como conserje en una pequeña escuela en un pueblo remoto, tratando de escapar de los recuerdos del pasado. Pero el fantasma de los 8 estudiantes lo perseguía en sus sueños, en su silencio, en cada momento de soledad. Había presenciado su entrada a los túneles, y luego, la escena del derrumbe. Había escapado por los pelos, pero el peso de la verdad, la incapacidad de hablar, había transformado su vida en un tormento. El señor Ricardo Beltrán, el exdirector del Instituto Cervantes, había fallecido 2 meses antes. En su lecho de muerte, con la voz débil y el cuerpo tembloroso, llamó a Gabriel. El director, atormentado por la culpa, susurró las palabras que Gabriel había esperado y temido oír durante años. Ricardo Beltrán le había entregado a Gabriel un paquete de documentos antiguos, amarillentos por el tiempo. En él estaban los planos detallados de los túneles, los nombres de los miembros de la Orden del Cuervo y, lo más importante, una carta confesando su cobardía y el encubrimiento del desastre. La revelación de Ricardo Beltrán fue su intento de redención, un último soplo de coraje antes de encontrar el fin. Le había implorado a Gabriel que la verdad saliera a la luz. No puedo morir sin que la verdad sea conocida, había dicho, con lágrimas en los ojos. Me amenazaron, pero eso ya no importa. Las familias merecen saber lo que realmente pasó. El descubrimiento del pasillo secreto por Manuel Beltrán, el arquitecto, llegó a oídos de Gabriel a través de las noticias. Una mezcla de terror y alivio lo invadió. Era la señal que esperaba. Era el momento de cumplir la promesa hecha a un hombre moribundo y, más importante, de liberar su propia conciencia. Sabía que el descubrimiento de aquel pasaje era solo el principio. Lo que Manuel había encontrado era la habitación de entrada a los túneles, el lugar donde los 8 estudiantes se habían preparado para la prueba du valor. La ropa, las mochilas, los dibujos en la pared eran hielos. Gabriel sabía que él era el único que tenía las llaves del verdadero misterio. Había guardado el secreto durante tanto tiempo. El miedo a las represalias de las poderosas familias involucradas en el encubrimiento era real y constante. Pero ahora, la muerte del director y la súbita aparición de aquel pasillo eran una señal. Sentía que la verdad quería ser revelada, que los fantasmas de los 8 jóvenes buscaban la luz. Tomó el paquete de documentos que Ricardo Beltrán le había dado. Los planos del túnel eran la prueba definitiva. Mostraban no solo la entrada que se había encontrado, sino también las ramificaciones y, crucialmente, el lugar exacto del derrumbe. La anticipación era palpable. La verdad estaba a punto de desenterrarse. Gabriel Navarro, sosteniendo el paquete de documentos con manos temblorosas, buscó a la policía. Pidió hablar con el detective jefe encargado de la reapertura del caso, el inspector Morales. Al principio, Morales, un hombre escéptico y experimentado, desconfió de la aparición repentina de un hombre que afirmaba tener la clave de un misterio de casi 3 décadas. Pero la seriedad en los ojos de Gabriel
y la autenticidad de los documentos que presentó disiparon rápidamente cualquier duda. La carta del fallecido director Ricardo Beltrán, en particular, era la prueba que necesitaban para legitimar las afirmaciones de Gabriel. El equipo policial, junto con Manuel Beltrán y sus ingenieros, regresó al Instituto Cervantes con Gabriel. Guiados por los planos antiguos, localizaron la entrada del pasillo secreto en el dormitorio 7. Era exactamente como Gabriel había descrito. Allí, en la pequeña habitación, estaban los objetos personales de los estudiantes desaparecidos. Una mochila con el nombre Javier Alcántara bordado, un cuaderno de bocetos con dibujos de pájaros y flores que Gabriel reconoció como de Sofía Vargas, y un libro de matemáticas con anotaciones de Carlos Ruiz en los símbolos grabados en la pared, explicó Gabriel. Eran las insignias de la Orden del Cuervo, un grupo secreto de alumnos mayor res que controlaba a los más jóvenes. La verdadera revelación llegó cuando Gabriel señaló una sección oculta del suelo dentro del pasillo. Aquí, dijo, su voz casi un susurro. Aquí es donde entraron. Los ingenieros utilizaron equipos de escaneo de suelo. Las lecturas confirmaron la existencia de un túnel debajo, lo suficientemente grande como para que una persona pasara, y que estaba sellado con una capa gruesa de hormigón. La entrada había sido cuidadosamente disimulada bajo una losa de piedra que Manuel, en su primera visita, no había notado. Los trabajadores, bajo la supervisión de los ingenieros, comenzaron a romper el hormigón. El trabajo fue lento y agotador. Cada golpe del martillo resonaba en los pasillos silenciosos del internado, como un latido del corazón de la verdad a punto de ser revelada. Con cada pedazo de hormigón que se soltaba, el aire se volvía más pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y el olor dulce y nauseabundo de la descomposición. La tensión era casi insoportable. Nadie hablaba. Todos esperaban lo que vendría después. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, un equipo de rescate y forense entró en el túnel, con Gabriel guiándolos a través de los planos. La oscuridad era total, rota solo por las luces fuertes de las linternas. El aire era denso y frío. El túnel se ramificaba en varias direcciones, pero Gabriel los guió a la derecha, a la sección donde él sabía que había ocurrido el derrumbe. El túnel era estrecho y polvoriento, con paredes de tierra y roca que parecían a punto de derrumbarse en cualquier momento. Y entonces lo vieron. Una barrera infranqueable de rocas y tierra bloqueaba el camino, exactamente como Gabriel había descrito. El olor a descomposición era ahora abrumador. Allí, bajo los escombros, estaban los restos de los 8 estudiantes. Se encontraban en una pequeña cámara, protegidos del colapso inicial, pero atrapados sin salida. Había cuadernos, algunos, juguetes pequeños y una pequeña hoguera apagada, prueba de sus esfuerzos desesperados por sobrevivir. Los cuerpos estaban parcialmente preservados debido a las condiciones secas y frías del túnel, pero la visión seguía siendo devastadora. Las 8 almas perdidas estaban allí, desde hacía 29 años, esperando ser encontradas. La policía identificó rápidamente a los miembros de la Orden del Cuervo, los hijos de las familias influyentes que habían orquestado el encubrimiento. La carta de Ricardo Beltrán y el testimonio de Gabriel Navarro eran pruebas irrefutables. La verdad era infinitamente más sombría de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los estudiantes no habían huido, habían muerto atrapados en un juego infantil que se transformó en una tragedia silenciada por el poder y el miedo. La indignación en la comunidad fue abrumadora. Muchos no podían imaginar que tanta crueldad pudiera haber ocurrido dentro de las paredes de una institución tan respetada. El descubrimiento de los restos de los 8 estudiantes desató una ola de conmoción que reverberó por toda España. La noticia dominó los periódicos, los noticiarios y las redes sociales. Las imágenes de los objetos encontrados en el pasillo secreto y la entrada del túnel, ahora abierta al mundo, eran perturbadoras. Las familias de los jóvenes, que nunca habían renunciado a la esperanza, fueron golpeadas por una avalancha de dolor y alivio. Dolor por la confirmación de la pérdida, pero alivio por conocer finalmente la verdad y poder dar un descanso digno. Así, muchos todavía se preguntaban cómo la sociedad pudo haber permitido que una tragedia así permaneciera oculta durante tanto tiempo. Los miembros de la Orden del Cuervo, ahora adultos en posiciones de poder e influencia, fueron inmediatamente blanco de la investigación. Sus nombres, antes protegidos por el secretismo y la riqueza, fueron expuestos al público. Empresarios de éxito, políticos respetados
artistas reconocidos. La opinión pública exigía justicia. La evidencia era abrumadora: la carta del director Beltrán, el testimonio de Gabriel Navarro, los planos del túnel y, sobre todo, los restos de los estudiantes encontrados exactamente donde Gabriel indicó. No había forma de negar lo que había sucedido. Los implicados en la Orden del Cuervo y en el encubrimiento enfrentaron acusaciones criminales por obstrucción de la justicia y negligencia que resultó en múltiples fallecimientos. El proceso fue largo y doloroso, con testimonios emotivos de las familias de las víctimas y la revelación de detalles aún más sombríos sobre la cultura de impunidad que había permitido que la tragedia fuera silenciada. Algunos de los acusados intentaron culpar al fallecido director, pero la vasta documentación presentada por Gabriel y las propias evidencias físicas contaron una historia diferente. Fueron condenados, y sus reputaciones, antes impecables, quedaron arruinadas para siempre. El Instituto Cervantes, ya manchado por la reputación, se vio obligado a cerrar sus puertas permanentemente. El antiguo edificio, ahora un símbolo de la tragedia, fue desmantelado. Muchos propusieron que el lugar se transformara en un memorial para las víctimas, un sombrío recordatorio de un pasado que no puede ser olvidado. La comunidad, conmocionada por la revelación, comenzó un proceso de reflexión profunda sobre la corrupción del poder y la importancia de la transparencia. Gabriel Navarro, el conserje que vivió con el peso del secreto durante tanto tiempo, fue visto como un héroe por muchos y como un cómplice tardío por otros. Dio su testimonio, soportó el escrutinio público y finalmente encontró una medida de paz. Había cumplido su promesa y liberado su alma. Las ceremonias de entierro de los 8 estudiantes fueron un momento de luto nacional, pero también de unión en familias que antes lloraban solas, pudieron apoyarse mutuamente. La verdad, por dolorosa que fuera, puso fin a casi 3 décadas de incertidumbre. Los supervivientes de la tragedia, las familias, los amigos de los estudiantes e incluso Gabriel Navarro, tuvieron que aprender a vivir con las cicatrices del pasado. La búsqueda de justicia había llegado a su fin, pero el dolor de la pérdida permanecía. El caso del Instituto Cervantes se convirtió en un símbolo, un recordatorio vívido de que la verdad, por mucho que intenten esconderla, siempre encuentra un camino hacia la superficie. La quietud del Instituto Cervantes ahora era diferente. No era ya el silencio pesado de la incertidumbre, sino el silencio de una verdad finalmente revelada, resonando en los pasillos vacíos. Las puertas del antiguo internado se cerraron para siempre, pero la historia de los 8 estudiantes resonaba en los murmullos de la ciudad y en las mentes de quienes habían seguido el caso. Las familias de las víctimas, después de casi 30 años, encontraron finalmente un lugar para llorar y para recordar. Un pequeño memorial fue erigido en los jardines del antiguo internado, un lugar de paz y recuerdo, donde los nombres de los 8 jóvenes fueron grabados en piedra. Allí, padres y hermanos podían finalmente depositar flores y rezar sin la sombra de la duda. El dolor de la pérdida era inmenso, pero la verdad había traído una forma de liberación. El descubrimiento de Manuel Beltrán no solo resolvió un misterio de décadas, sino que también abrió una herida profunda en la sociedad. Reveló la capacidad de corrupción y encubrimiento dentro de instituciones supuestamente respetables. La historia de los 8 estudiantes del Instituto Cervantes permaneció como un sombrío recordatorio de la importancia de la justicia y la resiliencia de las familias que, por generaciones, nunca desistieron de buscar la verdad. Gabriel Navarro, el conserje que tuvo el valor de romper el silencio, vivió el resto de sus días con la conciencia más ligera, aunque con las cicatrices de su larga carga. Visitaba el memorial con frecuencia, una figura discreta que fue testigo del principio y el fin de una tragedia que marcó su vida para siempre. La historia del pasillo secreto se convirtió en una leyenda moderna, un cuento sobre la persistencia de la verdad y el costo de la mentira. Aquella historia resonó a través del tiempo, asegurando que el sacrificio de los 8 jóvenes no fuera en vano, y que el silencio nunca más pudiera ahogar la voz de la justicia.